Buenas tardes, estudiantes de grado octavo. Este video se hace con la intención de dar una pequeña explicación y poder, digamos, ser apoyo para aquellos estudiantes o que estuvieron en la sesión de manera sincrónica o aquellos que no pudieron estar con relación a la sesión número 1 de la guía número 4 de Ciencias Naturales para grado octavo. ¿Cuál es el objetivo de la guía? Como ustedes observan aquí, la guía habla sobre el medio ambiente, sobre los objetivos de desarrollo sostenible y plantea, digamos, dos problemáticas dentro del contexto de Colombia. Cuando ustedes llegan a la guía número 1, es decir, a la primera, como tal, a la sesión número 1, van a encontrar esta información la cual va a ser relevante y que deben tener en cuenta para poder resolver algunos de los puntos que se plantean dentro de la sesión de ciencias naturales. Entonces ustedes observen que el título, digamos, de la infografía se llama El planeta se está calentando, el fracking nos lleva al desastre. Y aquí hay una serie, digamos, de aspectos que destacan o que se relacionan con ese título. Entonces habla un poquito sobre los gases de efecto invernadero, sobre las consecuencias del fracking y cómo este se relaciona con el cambio climático. También se habla un poquito de, por ejemplo, de los acuerdos de París como para minimizar ese cambio climático. Se habla de los fenómenos de contaminación de la atmósfera. Se habla de los procesos de contaminación de ese proceso de fracking. Entonces, la idea es que ustedes tengan en cuenta esta información porque es, digamos, importante dentro del contexto, no solamente tener conocimientos conceptuales de la disciplina, sino también aprender a tener conocimientos generales del mundo, ¿no? El fracking, ustedes se han dado cuenta que pues ha sido de controversia estas últimas semanas porque pues digamos, el Congreso ha denegado proyectos de ley que buscan prohibirlo en el país. Entonces voy a comenzar explicando, digamos, cada uno de los puntos. La idea es que tengan en cuenta las recomendaciones y que puedan desarrollar la actividad. Lo primero es que a partir la primera acción que van a hacer es hacer una lectura y analizar una información. ¿Cuál es la información, digamos, que se tiene que analizar? Entonces son dos. Una que deben de leer, que se denomina Industria Petrolera Colombia y Fracking, que se encuentra en las primeras páginas de esta guía que ustedes le entregaron el día de hoy. Y la otra es la infografía que anteriormente les mostré, que se llamaba El planeta se está calentando, el fracking nos lleva al desastre. Entonces voy a mostrarles en la guía de aprendizaje cuál es la que deben tener en cuenta. Entonces me voy a ir aquí a lo que tiene que ver con la guía de aprendizaje. Y pues su guía comienza, digamos, con un contexto y dentro de ese contexto ustedes van a encontrar este texto que está aquí, acá en esta parte, que habla sobre la industria petrolera, Colombia y el fracking. Eso es lo que se debe leer, es decir, se debe leer todo esto de acá, ¿sí? Tener en cuenta todo lo que está aquí en esta primera parte, todo lo que está acá en esta primera parte. Todo eso que está en esta primera parte, creo que está en las páginas 5 y 6, es buscar este título. Y eso es lo que ustedes van a tomar como referencia para poder solucionar el ejercicio. Entonces, en este caso, eso es lo que ustedes van a mirar para que puedan solucionar este punto. Bien, entonces ya cuando se ha hecho la lectura, han analizado muy bien la información, pues a partir de eso van a contestar dos preguntas que tienen que ver con decirlo con sus propias palabras. Lo primero es, ¿cuál es tu opinión de lo leído? Aquí quiero que sean mucho más amplios, no solamente me parece que está mal. Bueno, y les parece que está mal, ¿por qué? O sea, ¿cuál es la razón que les parece que estaba mal? Para eso deben tener en cuenta lo que está dada en la información de la guía, ¿sí? Es decir, tanto el texto que les mostré, que está al principio de la guía, como la imagen que yo les mostré al principio de este video. A partir de ello, ustedes van a construir su opinión, ¿sí? Una opinión de un párrafo muy bien sustentado en donde escriban su propia opinión.
Bien. Lo segundo que van a hacer es, a partir también de eso que ustedes miraron, de esa información que leyeron, pues van a explicar con sus propias palabras cuál es el proceso de fracking, o sea, cómo es el proceso de fracking y cómo este puede incidir en el cambio climático, atmosférico y el calentamiento global. No es explicar qué es cambio climático, qué es contaminación atmosférica y qué es calentamiento global, sino que es que ustedes tengan en cuenta lo que se les está dando en la guía como información para que creen un párrafo en donde intenten explicar cómo el fracking puede llegar a incidir en el calentamiento global y en todo el fenómeno de la contaminación atmosférica y el cambio climático. Bien, ya cuando hayan realizado eso, en la parte C lo que van a hacer es elaborar, digamos, una caricatura y para elaborar esa caricatura, pues, digamos, mi recomendación es que ustedes miren los ejemplos que están en una de las páginas, creo que en la página número 5. Ustedes van a encontrar una caricatura muy similar a esta. La idea es que hagan una caricatura de tipo periodística, es decir, como ustedes en el punto anterior, en el primer parte del punto número 1, dieron su opinión, ahora esa opinión la van a hacer en forma de dibujo, es decir, en forma de una caricatura. Recuerden que la caricatura lo que hace es exagerar una situación real y colocar dentro del dibujo esa opinión. Por ejemplo, aquí podemos ver una llave en donde está el fracking y cómo en este caso el presidente, que es el que está siendo caricaturizado, se está lavando con el fracking a medida de que pues se está destruyendo el medio ambiente. Por eso es que el autor, en este caso Matador, coloca como título para esa caricatura con las manos manchadas. ¿Listo? Entonces la idea es que también creen una caricatura con tiempo, o sea, no es hacer un dibujo de afán, sino es hacer un dibujo de acuerdo con la opinión que ustedes tuvieron a partir de lo que leyeron y hacer un dibujo pues muy bien hecho. Pueden hacerlo con colores o lo pueden hacer en tonos como los que observan aquí. Para el punto número 2 es sencillo, simplemente es hacer una consulta. ¿Qué es lo que van a realizar de consulta? Pues van a consultar qué es el efecto invernadero, el calentamiento global, cuáles son las causas del calentamiento global y cuáles son las consecuencias que se pueden presentar por el cambio climático. Ahí se van a dar cuenta que dentro de las consecuencias pues van a haber cosas que van a afectar muy directamente o van a generar un impacto ambiental, que es lo que se pide aquí. Eso es lo que van a colocar. Entonces, mínimo que debe haber, pues, que hayan hecho la consulta de estos 4 ítems para este punto. Para el punto número 3, pues la idea es que hablen sobre la importancia de la atmósfera en el planeta Tierra para la vida. Y para ello, pues yo pues voy a hablar sobre 5 cosas de por qué es importante la atmósfera para el planeta Tierra. Una es porque genera un efecto que se denomina el efecto invernadero, el cual permite de alguna manera retener el calor y que pues exista una temperatura promedio que permita la vida en la Tierra. El otro, digamos, aspecto que hace importante la atmósfera es que nos protege de la radiación ultravioleta, o sea, gracias a que ahí está presente algo que denominamos la capa de ozono y que protege, por ejemplo, que recibamos esa radiación y que de pronto puedan generarse un cáncer de piel, por ejemplo. También la atmósfera lo que permite es mantener la vida porque ahí está presente el oxígeno que nosotros respiramos, pero también está presente el dióxido de carbono que permite a las plantas hacer el proceso de fotosíntesis. También es importante, digamos, la atmósfera para el planeta Tierra, ya que de allí pues, se utiliza para mucha materia prima, por ejemplo, el nitrógeno que se puede utilizar para hacer refrigerantes o para hacer fertilizantes, también porque de alguna manera el movimiento de esa capa gaseosa que es la atmósfera puede generar energía de ese viento que se denomina energía eólica, etcétera. Y por último, un quinto, digamos, aspecto por lo cual puede ser importante, digamos, nuestra atmósfera, es porque allí se dan fenómenos meteorológicos como el ciclo del agua. Recordemos que el ciclo del agua es vital para que se regenere, digamos, este recurso natural y ese recurso natural es importante para la vida. Ya para el cuarto punto y último, pues aquí lo importante es que ustedes construyan un párrafo de mínimo 9 renglones, o sea, 9 líneas, cada párrafo, en el cual se expliquen cómo los procesos humanos pueden afectar la atmósfera, ¿bien? De nuestra planeta Tierra. Entonces aquí la intención es que ustedes escriban, que pueden consultar, sí,
pero la idea es que desde esa consulta ustedes coloquen con sus propias palabras lo que entendieron para dar una explicación de cómo nuestras acciones, las acciones que hacemos los seres humanos, pueden llegar a afectar la atmósfera. Entonces aquí hay un proceso, digamos, dos procesos. Entonces, la emisión de contaminantes, esa emisión de contaminantes pueden ser contaminantes primarios o secundarios y digamos esas fuentes provienen de principalmente provienen de acciones propias del ser humano. Es decir, cuando pues las emisiones que se generan, por ejemplo, a utilizar un vehículo automotor de combustible fósil, por ejemplo, de gasolina, las calefacciones, la producción de energía, es decir, hay muchos procesos de producción de energía, por ejemplo, eléctrica que utilizamos en nuestra casa, también hace ese proceso de emitir contaminantes. La industria, nosotros nos hemos dado cuenta, por ejemplo, cuando vamos pasando por una fábrica que tiene chimenea, la cual emite material contaminante. Entonces la idea es que con sus palabras ustedes intenten escribir cómo el hombre puede llegar a afectar la atmósfera. Entonces yo creería que hasta aquí pues dejo esta parte de la explicación y espero que les pueda servir, digamos, esta grabación. Muchísimas gracias.